Bien, comenzamos aquí este vídeo sobre el cómo preparar los datos para hacer el cuadro de mandos o el dashboard, como buenamente se le quiera decir. Bueno, tenemos aquí solamente, eh, a ver, dos pantallas, vale, va ajustando, ahí, perfecto, más o menos. Bien, tenemos una serie de datos que ya lo habíamos visto, se habían dejado en la plataforma, que son datos simulados de un supuesto colegio con 58 casos. Bueno, el proceso consistiría en importar, abrir esos datos. Bueno, he añadido aquí una ventana para que se pueda ver claramente qué se va haciendo. Entonces, para abrir los datos del ejemplo, simplemente archivo y abrir. Sería simplemente eso, archivo y abrir. Ahí buscaríamos el archivo y lo abriríamos. A la hora de abrirlo, pues tenemos que tener cuidado porque vemos abajo que los números están separados por punto y comas. Con lo cual, la separación habría que hacerlo por punto y comas. El resto no hace falta que esté seleccionado. Podemos dejarlo, pero no hace falta. De hecho, si lo dejamos seleccionado, podemos tener algún problema. Por ejemplo, si dejamos el espacio, vemos que abajo se modifican las columnas porque se identifica que cada espacio es el separado de una columna. Para evitarlo, dejamos solamente los puntos y comas y tenemos perfectamente delimitadas las columnas. Se ve aquí claramente que funciona bien. Bien, lo están viendo ustedes en la parte derecha de la pantalla. Bueno, ya tenemos los datos. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, pues comprobar que realmente están todos los datos, que están los 58 casos. Recordamos que estos supuestamente son datos de un colegio. Aquí está la edad, el sexo, número de hermanos, el estatus socioeconómico y que estas serían las puntuaciones de cada asignatura en diferentes cursos, primero, segundo, tercero, con la asignatura 1, 2, 3, 4 y 5. Y las puntuaciones están en formato estadounidense, donde se valora de 0 a 100. Y esas serían las puntuaciones. Bien, para evitar fastidiar o perder información, lo que os recomiendo, es abajo solicitar que se añada una hoja. Al pulsar en ese signo más aparece aquí hoja 2 y aquí podemos ponerle datos de preparación o en preparación o simplemente preparación. O le damos el nombre que queramos. Esto solamente para indicar que vamos a preparar los datos para trabajarlos. Lo siguiente, que es ya importante saberlo, esto es conocimiento que tenemos que tener previamente, es vincular los datos. Es decir, esto que me aparece aquí, que me aparezca también aquí. Si lo puedo hacer copiando y pegando directamente, sería seleccionar esto, editar, copiar y yéndonos a la otra hoja, que es simplemente pulsando encima, pues le diríamos pegar. Bueno, aquí me está diciendo que no por problema de espacio. Pegar, a ver si lo hace ahora. Ahí, ya está. El problema es que si yo hago aquí algún cambio, perdón, si hago aquí en la hoja inicial algún cambio, aquí no se va a registrar. Si aquí genero un cambio, por ejemplo, que borre los primeros, en la hoja 2 eso no ha ocurrido. Entonces lo ideal sería tenerlo vinculado, es decir, lo que hagamos en una hoja aparezca en la otra. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a la primera hoja. Voy a quitarle esto, voy a dejarlo tal como estaba al principio. Ahora vuelvo a la segunda, la de preparación, borro lo anterior para que no se vea. Ya está.
Entonces lo que hago es poner el símbolo igual. Cuando le doy el símbolo igual, esto aparece ya de colores. Y ahora con el ratón me voy, pulso sobre la hoja anterior. Y ahora con el ratón me voy a la primera celdilla, donde pone End ID. Una vez que he pulsado ahí, suelto el ratón, me voy a preparación y ahí vemos que aparece ya la referencia vinculada. Es decir, está diciéndome que copie lo que aparece en la hoja de cálculo inicial, en la hoja Dataset Simulado Dashboard, en la celdilla A1. Pulso Intro y ya me aparece aquí en la celdilla de la previa, de la hoja previa. Lo que aparece aquí ya me aparece en la otra. Comprobamos además que aquí aparece esto, que es la fórmula de la hoja de cálculo, diciendo que ahí lo que aparezca en esa celdilla sea igual a lo que sucede en el Dataset Simulado Dashboard, la celdilla A1. Eso es lo que se refiere aquí, A1, celdilla A1. Bueno, ya lo tengo. Si me pongo encima y pongo el ratón sobre ese puntito grandote que hay, vamos a ver. Si pulso aquí, el ratón cambia de forma y de color. Entonces lo que hacemos es pulsar ahí y arrastrar hacia la derecha. ¿Cuánto? Pues yo creo que es hasta la columna T o la U. Vamos a probar hasta la T. Aquí vemos que ya aparece un 0. Es decir, me ha copiado todo lo que hay aquí, ahí arriba. Lo ha copiado aquí. Vale, ahora quiero seguir copiando todos los valores que aparecen en la primera. Lo pongo un poco más pequeño. Solamente tengo que pulsar en el ratón, en la primera, arrastrar hasta el final. Bueno, seleccionando todas las de arriba, pulsamos también en ese angulito. Se verá aquí en grande. Vamos a ver. Aquí la última, este puntito. Bueno, pues ahora lo pongo en pequeño para que se vea todo. Pulsamos en ese punto y bajamos. Ahí sin miedo, porque son 58 casos, pero no importa que aparezcan ceros, que indica precisamente que está copiando nada, que no hay cosas que está copiando que no son nada. Muy bien. Bueno, pues esto es la tabla de preparación. Y ahora, simplemente para tenerlo en cuenta, sería cuestión de añadir insertar dos líneas más, pero bueno, las digo de entrada, pero simplemente porque sé que después nos va a venir bien. O sea que esto en principio no tendría por qué hacerse, se podría hacer después. No obstante, vamos a hacerlo ya y así lo tenemos preparado. En primer lugar sería insertar antes de la variable sexo o después de la variable edad una columna. Para eso pulso sobre la C, igual si pulso sobre la D o la E o la F se pone todo en azul, aparece todo en azul. Bueno, pues pulso sobre la C y le digo de insertar una columna antes. Lo he hecho con el botón de la derecha. Es decir, C, botón de la derecha, insertar columna antes. Ya la he insertado. Y lo mismo en socioeconómico. F, insertar con el botón de la derecha columna antes. Y ya está. Ya hemos conseguido que haya dos columnas insertadas que aparecen aquí. Una es esta pequeñita, que está en blanco, y esta otra. Muy bien, continuamos entonces. Ya tenemos los datos más o menos preparados, supuestamente preparados, y entonces vamos a empezar a analizarlo. No obstante, antes de analizarlo, sí sería bueno guardarlo. Archivo,
guardar como, y en guardar como pues ya se le da el nombre que se quiera. Al decirle guardar como, tenemos que tener en cuenta que nos va a decir que si estamos en formato CSV, que es el formato inicial de los datos, que solamente se grabará la pantalla que estamos viendo, la hoja que se está viendo. Entonces lo que hacemos es buscar la opción de grabarlo en formato Excel o en formato ODS, que es el formato de LibreOffice. Eso aparecerá en la ventanita y se graba en esa posición. Bueno, una vez hecho esto, vamos a abrir otra hoja. Le damos al signo más de aquí abajo. Aquí vemos que me ha salido otra hoja. Y en esa otra hoja vamos a hacer ya los análisis estadísticos básicos. Con lo cual vamos a poner aquí estadísticos. Lo pongo sin tilde ni nada para que no haya problema de compatibilidad posterior. Bueno, y ahora aquí vamos a tener que hacer, vamos a repasar solamente algunas cuestiones. La primera es que los estadísticos básicos que hemos visto son los de estadístico de posición. Voy a ponerlo en el otro lado. Los estadísticos de posición, los estadísticos de dispersión y los estadísticos de forma. Eso es lo que hemos visto. Dentro de los estadísticos de posición hemos visto la media, mediana y moda. Recordemos que la media se puede calcular solamente cuando la variable está medida a nivel de intervalo de razón, es decir, es una variable escalar. La mediana tiene que ser una variable ordinal o bien escalar. Y la moda tiene que ser una variable, puede ser cualquier tipo de variable. Lo de dispersión, lo habituales son la varianza. Y vamos a poner aquí también el rango intercuartílico y la amplitud. Rango intercuartílico y amplitud tienen que ser variables ordinales, por lo tanto también pueden ser escalares. No. La amplitud también. Y la varianza tiene que ser una variable escalar. Con relación a las estadísticas de forma, esto normalmente se ve de manera gráfica, así que en lugar de calcularlo, lo vemos sobre el gráfico. Bueno, ahora después puede ser que el rango intercuartílico lo cambiemos y dejemos solamente la amplitud, depende ahora cuando hagamos los cálculos si nos da mucha tarea o no. Bien, entonces eso lo dejamos por aquí, en pequeño, para que no nos moleste. Y ahora nos vamos entonces a esa hoja que estamos preparando de estadísticos. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Hemos dicho que la media, mediana, moda y desviación típica. Bueno, pues entonces vamos a copiarlo aquí. Vamos a hacer la media, mediana, moda, varianza, mejor varianza de desviación típica. Así ya sabemos que la varianza es el cuadrado de la desviación típica. Y el rango intercuartílico, vamos a dejarlo como rango IQ.
y esto voy a cambiarlo. Bien, ya tenemos entonces eso hecho y vamos a proceder. Las variables que vamos a analizar son la edad, sexo, número de hermanos, el nivel socioeconómico y las puntuaciones de los cursos. Bueno, pues nos vamos a estadísticos y vamos a empezar por la edad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es precisamente el tipo de variable. La edad es una variable de tipo escalar, eso hay que tenerlo claro. De qué tipo de medición, no de variables, sino qué tipo de medición. Entonces, siendo escalar, se puede calcular todo. Así que la edad podemos calcularlo todo lo de aquí. Vamos a empezar. ¿Cómo sería la media? Pues la media es igual al promedio. Para calcularlo nos vamos al asistente de funciones que está aquí arriba. Asistente. Eso nos sale esta ventana. Buscamos promedio. Si no lo encontramos porque se nos escape, pues ponemos promedio aquí y ya nos aparecerá. Aquí está, promedio. Además aquí nos da una explicación de lo que es. Dice que devuelve el promedio de los argumentos. Bueno, pues ya que lo tengo ahí seleccionado, le doy a siguiente. Me dice que meta los datos. Para no meter la mano, evidentemente, nos vamos aquí, donde pone encoger, pulsamos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora nos vamos a los datos que están en la tabla preparación. Es decir, con el ratón bajamos hasta preparación, pulsamos en preparación y ahí están los datos en edad. Pulsamos en el 16, en el primero, y sin dejar de arrastrar, bajamos. Veis que aquí llegamos al 16, por eso daba igual que hubiese 0. Llegamos al 16, al número del caso 58. Soltamos el ratón y ya vemos que aquí esto se ha iluminado. Está en azul. Y me está indicando además que haga la cuenta con con referencia a la página o hoja preparación, utilizando los datos que van desde la casilla B2 a la casilla B59. Vale, pues entonces le vuelvo a dar al botón encoger y ahora simplemente aceptar. Si hubiese algún problema, vemos que además que aquí aparece el dato ya aparece el resultado. Bueno, si hubiese algún problema, me saldría un error de algún tipo. Le doy a aceptar y ya tengo aquí la edad. La mediana, pues la mediana exactamente igual. Nos vamos a función, buscamos mediana, que en este caso se llama así, no cambia el nombre. Mediana. Vamos a ver, la M. Aquí está. Siguiente. Hay que coger los datos, pues le doy aquí a la ventanita esta para que se cierre la persiana. Me voy a la hoja donde están los datos, que es en preparación. Y ahora igual que antes, selecciono el pulso con el ratón en la celdilla donde está el primer dato y sin dejar de pulsar arrastro hasta donde está el último dato, que estaba aquí. Suelto el ratón, pulso de nuevo en encoger y ya veo que aquí me aparece, pues aceptar. Ya tengo aquí la mediana. La moda, pues la moda exactamente igual. Lo que pasa es que la hoja de cálculo esta, la moda se llama modo. También podríamos encontrarla con mode, pero bueno, en este caso modo. Pues ya está, el modo. Buscamos la M. Aquí está, modo. De nuevo, siguiente. Encogemos la pestaña. Nos vamos a por los datos, preparación. Otra vez arriba. Sin dejar de pulsar. Arrastro hasta el último dato. Ya suelto.
Me voy, le doy en coger y aceptar. La moda y la mediana coinciden en este caso. Tenemos que tener en cuenta más que los programas normalmente utilizan, si hay dos modas, lo que hacen es poner la primera. Y si hay tres, que son los que más se repiten, pues entonces ya no pone ninguna. O bien se quedan con la primera. Así que tenemos que tener cuidado de que realmente sea la moda y no haya más. Bien, nos vamos a la desviación típica. Pues otra vez lo mismo. Desviación típica, función. Desviación típica aparece en esta hoja como desviación estándar. Desviación estándar. Desbest. Aquí aparece calcula la desviación predeterminada de una muestra. Pues igual, ya lo tenemos. Encogemos, nos vamos a los datos que están en preparación. Vamos hacia arriba, primer dato, bajamos. Último dato. Abrimos y aceptar. Ya tenemos la desviación típica y ahora el rango intercuartílico. Rango intercuartílico es un poco más lioso, porque el rango intercuartílico consiste en restar el cuartil 3 menos cuartil 1. Que eso hay que hacerlo a mano. Bueno, hacerlo a mano, hay que indicárselo al ordenador, porque no tiene la fórmula de rango intercuartílico metido dentro. Que esto era lo mismo que el percentil 75 menos el percentil 25. O sea, eso es lo mismo. Bueno, pues nos vamos entonces a hacer los rangos. Para ello nos vamos a función y hay que buscar la función cuartil. Ahora, vamos a ver, cuartil. Hemos dicho cuartil 3. Aquí está, cuartil. Hemos dicho cuartil 3 menos cuartil 1. Pues entonces cuartil, vemos aquí que pone devuelve el cuartil de la muestra. Pues siguiente. Aquí le damos a encoger, nos vamos hacia los datos que están en preparación. Pulsamos, arrastramos. Volvemos a pulsar. Y aquí me dice tipo. Al poner aquí el ratón, sale el tipo de cuartil, puede ser 0, 1, 2, 3 y 4. Hemos dicho que es el cuartil 3, pues 3. Que coincide con percentil 75. Veis que aquí arriba lo pone, ¿no? Bueno, pues aceptamos. Y ya me ha calculado el percentil 3. Pero a esto hay que restarle algo. Hay que restarle el cuartil 1. Pues entonces aquí arriba, en la ventana, vuelvo a pulsar, en la ventana de edición, aquí arriba, al final añadimos menos y ahora ponemos el valor del cuartil. Cuartil y ahora en el cuartil, bueno, pues pulsamos. A ver si lo hace bien. Preparación. Bueno, a ver. Elijo los datos. Aquí se ha movido un poco. Estoy en la fórmula de la edición arriba. Esto hay que hacerlo así, hay que copiarlo. Y hemos dicho que anteriormente, utilizando como modelo lo que aparece a la izquierda, pues vemos que pone preparación tal, B 2B 59, B2 2 puntos B59, aparece lo mismo, y aquí aparecería punto y coma 3. Pues aquí tenemos que poner punto y coma 1. Punto y coma 1. Y esa sería la fórmula. Es decir, es lo mismo que aparece aquí, pero lo único que cambia es que en lugar de 3 al final aparece 1. Y eso lo hemos hecho a mano.
Bueno, pues una vez que lo tengamos, al intro directamente. Y ya lo tenemos aquí. Rango intercuartílico 1,7. Bueno, pues con de esta forma tenemos la edad. Tenemos más variables que son cuantitativas, que son escalares. Pues claro, tenemos todas las las calificaciones. Todas estas son escalares. Y también tenemos número de hermanos. Entonces vamos a hacerlo igual. Si tengo número de hermanos, pues número de hermanos lo voy a poner aquí. Y después vamos a tener también las calificaciones. Lo que pasa es que las calificaciones son varias. Son 3 cursos y 5 asignaturas. Pues entonces voy a poner aquí, porque aquí va a empezar calificaciones. Número de hermanos. Pues igual que hemos hecho antes, sería cuestión de ir aquí, fx, buscar promedio. Una vez que tengo promedio, siguiente. Voy aquí. Ahora en preparación. Y ahora tendría que buscar hermanos, la columna de hermanos, que está aquí. Pulsando en el primero y arrastrando hasta el último. Ahí está. Ya lo tengo seleccionado. Vuelvo a pulsar y ya me sale el número de hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto va a costarnos mucho esfuerzo porque vamos a tener que ir copiando y pegando prácticamente lo que hemos hecho anteriormente, es decir, volviendo a seleccionar todo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues igual que hemos hecho en la tabla de preparación, que hemos vinculado los datos de un sitio con la tabla previa, aquí vemos que aquí el encabezado está vinculado con la tabla, con la hoja dataset simulado. Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Es decir, en lugar del número de hermanos, bueno, si el número de hermanos va a dejar, pero aquí en lugar de calificaciones curso 1, vamos a dar a igual, me voy a ir a preparación y aquí, lo voy a hacer más pequeñito, me voy a ir a curso y asignatura. Curso, y ya tengo aquí curso y asignatura copiado. Como sé que son varias, curso y varias asignaturas, me voy a ir hasta arrastro, como hemos hecho anteriormente, hasta que ya sea la última. Ahí, ya no tengo más. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues bueno, en lugar de ir copiando y pegando o ir seleccionando una por una la fórmula, lo que hago es pulso con el ratón, arrastro sin dejar de pulsar, vemos que aquí el angulito sigue estando en la parte derecha inferior mientras que seleccionamos todos los casos. Bueno, pues pulso aquí y arrastro hasta el final, al curso 3, asignatura 5. Y ya tengo calculado todas las medias. Bueno, aquí me va a dar un error. Ahora veremos por qué así. Pero ahí tengo calculado, perdón, ahí sí un error. Hay que hacerlo de nuevo porque he hecho una cosa mal. El número de hermanos y las calificaciones están separados por unas variables que son sexo y estado socioeconómico. Bueno, pues al arrastrarlo lo que pasa es que he machacado precisamente, he pasado por encima de esas variables, por lo cual no sería exactamente así lo que hay que hacer, sino en este caso hay que repetir el proceso. Ahí no hay más remedio que repetirlo. El número de hermanos, ya sabéis, esto sería buscar la palabra promedio. Se eligen todos los casos. Y ahí lo tenemos. Vale, esta sería... Lo voy a hacer en un momento y ahora cuando lo tenga relleno seguimos. Bien, he hecho todas las... igual que antes, uno por uno, todos. Entonces tenemos ya la edad, el número de hermanos y el curso 1, asignatura 1. Ahora ya no hay variables
de tipo ordinal ni de tipo nominal, y además ya están todas seguidas, con lo cual para rellenar lo que tengo que hacer simplemente es selecciono con el ratón pulsando en el primero, sin dejar de pulsar abajo, llego hasta abajo y aquí en el angulito pulso y entonces arrastro. Bien, y ya tenemos todas las medias, medianas, modas, etcétera, etcétera, de las variables que nos interesan. Esto ya lo podemos poner más bonito, menos bonito, cambiar color, eso ya al gusto del consumidor. Bueno, no obstante, hay dos variables que nos hemos dejado atrás, al menos dos variables que nos hemos dejado atrás, que es el estatus socioeconómico y el sexo, porque esas son variables ordinales. Cualitativa, la de sexo es cualitativa, es nominal, cualitativa es nominal, y la socioeconómica es cualitativa ordinal. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Pues en estos casos solamente podemos calcular la frecuencia. No se puede calcular otra cosa. En el ordinal sí podríamos hacer más cosas, como el rango intercuartílico que lo hemos hecho, como la mediana, pero no podemos hacer otras cosas. Y en el otro caso del nominal, solamente la moda. Bueno, pues eso básicamente es contabilizar, eso es calcular la frecuencia. Es decir, para la variable sexo y para la variable estatus socioeconómico, solamente podemos calcular la frecuencia. Perdón, solamente no. Tenemos que calcular la frecuencia. Aparte de la moda, que nos va a servir también, y la mediana para el estatus socioeconómico, lo que nos interesa es calcular la frecuencia, puesto que no hay mucho más que hacer. Bueno, pues entonces vamos allá. Aquí hemos dicho que tenemos femeninos y masculinos. Vamos a ponerlo aquí para no hacernos mucho lío. Vale, esto lo voy a poner a la derecha para que se vea bien. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es más lioso aquí. Hay otros programas que se hacen más fácil, Excel, y en general todas las hojas de cálculo pues son un poco liosas, ¿no? Vamos a poner aquí tablas de frecuencia para variables cualitativas nominales u ordinarias. Bueno, ¿cómo lo hacemos entonces con esto de la frecuencia del exceso? Por aquí lo que tenemos que hacer es utilizar una fórmula, una función que se llama contar, porque vamos a contar básicamente. Entonces, a ver si la encontramos. Contar. Fijaros que si pongo contar, dice cuenta los números que hay en una lista de argumentos. Eso no, que cuente los números no me interesa. Cortar blanco no, contar sí. Cuenta los argumentos que cumplen con las condiciones dadas. Entonces eso es lo que vamos a utilizar, contar sí. También tenéis contar en conjunto, que se utiliza para otro momento, pero bueno, contar sí nos va a servir. Entonces contar sí es igual que antes. Tenemos aquí los datos, la persiana para los datos, encogemos, nos vamos a preparación, pulsamos en sexo que tenemos aquí ya, el primer caso, y nos vamos al último. Una vez que lo tenemos aquí, pulsamos, ya lo tenemos en esto, y ahora dice ¿qué criterio? Pues eso es lo que tenemos que poner. ¿Qué criterio le tenemos que poner al caso, ¿no? A ver, que me ha hecho una cosa rara. Criterio. ¿Qué criterio le tenemos que dar al caso? Y entonces el criterio va a ser, a ver si lo hace mal, que sea M
En este caso hemos dicho que sea M, no, F. Vamos a probar así, a ver si lo permite. Vamos a ponerle solamente la F en principio. Veis que pone aquí F. A ver si lo acepta. Vale, aquí me va a dar un error porque tiene que ir seguramente entrecomillado, sí. Entonces, disculpar, esa F que hemos puesto última, veis que aparece una F, la he entendido como si fuese un símbolo. Bueno, pues ya está. Repito el proceso. F de X, aquí ya está abierto, y entonces aquí esto tiene que ir entrecomillado. Ahí está. Ahora debería hacerlo bien. Efectivamente, lo ha hecho. Y la M, pues igual que antes. F, vamos a buscar la palabra contar. Contar sí. Siguiente, buscamos los datos. Tabla preparación. Vamos para arriba. Ahí. Selecciono. Cierro esto y aquí tiene que ir, que ahora no se nos pase, entrecomillado la M de mail. Le damos y será cuestión de ver dónde lo he puesto. Ahí está, 27. Pues ya tenemos la tabla, esta tabla hecha. Ahora queda la del estatus socioeconómico, pues estatus. Tenemos tres opciones que es alto, medio, bajo. Vamos a ponerlo aquí. Pues empezamos. Esto sería buscar la opción contar. Contar sí. Siguiente. Buscamos los datos. Nos vamos a preparación. Aquí hay que buscar en esta columna. Pulsamos y aquí hemos dicho que sean altos, y alto se escribe como high. Le damos a aceptar y aquí tenemos los casos. Medio, pues exactamente igual. Función, contar sí. Siguiente, buscamos los casos. Medium, aceptamos, aquí ya los tenemos, 24, y ya el último, contar sí. Siguiente, los casos. Y el bajo, que es lo. Y ya tenemos todos los casos. Bien, con eso ya tendríamos hecha la tabla de estadísticos descriptivos básicos. Hemos dicho que los estadísticos de... bueno, nos quedaría la amplitud. La amplitud sería el máximo respecto del mínimo. A eso lo hacemos ahora en un momento. Que los estadísticos de forma se analizan según el gráfico, así que eso lo dejamos para cuando se hagan los gráficos. Hemos dicho que quedaría el
la amplitud es el máximo menos el mínimo, y ahora sería cuestión pues simplemente de función, buscar máximo, devuelve el valor. En alguna hoja de cálculo también existe la función amplitud, no sé si aquí aparece, aquí no aparece, rango también, pero aquí aparece como rango percentílico, pero bueno. Máximo, hemos dicho, máximo. Lo voy a hacer ya rápido, siguiente. Igual que antes, aquí habría que ponerle menos el mínimo, que eso sería función. Vamos. Disculpa, esto sería mínimo, lo hago directamente y copio todo esto. Bien, ahí estaría. Y el resto sería exactamente igual. Solo que una vez llegado aquí, pues simplemente tendríamos que arrastrar y ya está. Bueno, el siguiente paso sería hacer los gráficos. Para hacer los gráficos, lo ideal es calcular las frecuencias, o bien hacer gráficos de apareamiento o por pares, o bien utilizar otro programa, porque los gráficos aquí salen bien cuando se hace gráficos de barras, gráficos que se basan en la frecuencia, pero no en la secuencia de datos. Entonces, aquí por ejemplo, si seleccionamos y le doy a insertar gráfico, me va a salir un gráfico muy chulo, que es este, directamente. Después se puede modificar y demás. Directamente tengo un gráfico. También puedo calcular este gráfico. Aquí me voy a insertar gráfico. Ya tengo, no hace falta cargar nada, ya está. Se pueden editar los gráficos, ponerse mejor, cambiar el título, etc. Aquí ya tengo otro gráfico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues más que poner aquí los gráficos, lo que podemos hacer es añadir otra hoja. Esa hoja le llamamos gráficos. Y hacemos igual que antes, al vincularlo en cualquier sitio, pulsamos sobre insertar gráfico. Y a la hora de buscar los datos para ese gráfico, vamos a irnos a los datos de la hoja anterior. Es decir, una vez que llegamos aquí a intervalos de datos, nos vamos a este botoncito, nos vamos a estadísticos y aquí pulsamos donde queremos que se dé el gráfico, los datos que se quieran coger de gráfico. Directamente podemos decirle finalizar, o bien vamos matizando, ¿no? Por ejemplo, aquí me pone F y M al lado y sexo lo pone abajo. Bueno, puedo ir jugando con la... Veis que aquí al cambiar la opción me lo pone de otra manera. Puedo ir jugando con las diferentes opciones para que aparezca de una manera o de otra. Vamos a dejarlo así. Entonces ese gráfico, a ver si podemos moverlo. Aquí. Otro gráfico, pues el de estatus socioeconómico. Le hemos dicho que dibuje el gráfico, le damos a siguiente. Bueno, aquí podemos elegir el gráfico que queremos. Podemos, por ejemplo, darle este de barras. Le damos incluso aspecto en 3 dimensiones. Le damos a siguiente. Y ahora, cuando vamos a seleccionar los datos que va a utilizar para hacer el gráfico, pulsamos en el botoncito, nos vamos a estadísticos y elegimos esta tabla. Le damos a siguiente. Podemos modificar cosas,
finalizar. Y aquí tenemos otro gráfico, en este caso del estatus socioeconómico. Y así vamos haciendo los gráficos y se van añadiendo con mayor vistosidad, con menos vistosidad, eso ya depende del gusto del consumidor. Bueno, de esta forma podemos generar una hoja que sea de gráficos. Y finalmente podemos hacer otra hoja que ya sería el cuadro de mandos. Entonces, en ese cuadro de mandos, pues ya hay que diseñar donde se ponen los datos, el resumen de datos, qué gráfico va. Bueno, se puede insertar información en forma de título, etcétera. Es decir, esto ya sería para hacer el cuadro de mandos según la voluntad de cada grupo y según el diseño de cada grupo. Lo dejamos aquí, ha sido un poco largo el vídeo, pero espero que estén todas las cuestiones básicas para poder trabajar y estén realizadas.